Les saluda Fabián Salazar, presidente de FENACEFE. Es un gusto saludarles dentro de la diplomatura de altos estudios que realiza la Asociación Nacional. Pues me toca presentar a un dogmático ecuatoriano, un amigo, y que ha sido un tratadista reconocido en el exterior. Él es el doctor Fausto Vázquez. El doctor Fausto Vázquez, quien ha escrito obras en derecho penal, como la sustanciación del proceso penal, el documental en materia penal. Además, es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de las Américas, así como también en la Universidad Indoamérica. Tiene estudios en maestría en Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador, un diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un máster en Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia. Así también tiene un máster en Derecho Penal Puro en la Universidad de Barcelona, España. Entre sus cargos principales que ha desempeñado ha sido ministro juez de la Corte Provincial de Pichincha, presidente de la tercera sala de la Corte Provincial de Pichincha. También ha asistido a los asesoramientos en las sabatinas con el señor presidente de la República. Por la evolución de nuestro derecho penal y por los cambios que se avisoran en nuestro país, es importante y necesario entender el dogma con una nueva visión, ya no solo finalista, sino postfinalista, por lo que dejo con ustedes al maestro Fausto Vázquez. ¿Ya? Decía que la legislación europea, la doctrina europea es de la cual se ha nutrido la legislación de América Latina para fortalecer la vigencia de sus normas penales, adjetivas o sustantivas. En el caso de la vigencia del principio de non bis in idem, que decía que tiene una relación directa con el principio de legalidad y el principio de tipicidad, en la legislación española y la doctrina española ha determinado, tratando de solucionar la concurrencia de estas sanciones, de por un lado administrativas y por otro lado penales, se nutrió entonces, decíamos, que para tratar de zanjar estos problemas, la legislación española propuso lo siguiente y reconocía lo siguiente: que hay conductas que pueden ser sancionadas administrativamente, pero no en lo posterior penalmente. En cambio, hay conductas que pueden ser sancionadas penalmente, pero se acepta la posibilidad que en lo posterior sean sancionadas administrativamente. Es decir, la sanción penal, no obsta, no limita la sanción administrativa de ese mismo hecho. Existe una sentencia muy interesante, que es la sentencia número 2 del 2003, del 16 de enero, expedida por el Tribunal Constitucional español, de lo cual recomiendo la lectura de esta sentencia para poder entender de mejor manera la vigencia o la intangibilidad del principio de non bis in idem. Entonces, esta sentencia amplió el criterio, determinó que si bien es cierto en un principio los hechos que eran sancionados administrativamente no podían ser sancionados penalmente, ¿verdad? Estos hechos sí podrían llegar a ser sancionados penalmente, pero con la siguiente característica: los hechos que se sometían a un proceso administrativo y que llegan a obtener una sanción, ¿verdad? Y que luego, en cuerdas separadas, se procesa nuevamente penalmente y llega a una sentencia, se reconoce ese proceso penal. Se reconoce esa calidad de haber procesado penalmente, esa calidad de haber llegado a determinar esa culpabilidad, esa tipicidad y culpabilidad como para imponer una sanción. Pero lo que no se reconoce y no se vuelve necesaria es la aplicación en materia penal de esa sanción penal, la aplicación penal en materia penal de ese proceso penal, de esa sanción penal. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacerse en ese caso es directamente adoptarse o reconocerse la sanción obtenida en materia administrativa para ese caso en materia penal. Ese es el avance. Ese es el avance en cuanto a la vigencia del principio de la intangibilidad del principio non bis in idem. Ciertamente,
ciertamente el principio de non bis in idem, el ámbito de acción fáctico y jurídico del principio de non bis in idem, obedece a otras razones que deben ser analizadas en la transacción. Por ejemplo, la identidad del sujeto, del objeto, del hecho, etcétera, etcétera, ciertos requisitos para determinar cuándo concurre el non bis in idem y cuándo no, o el non bis in idem, cuándo no. Bien, hasta ahí. Hasta ahí hacemos una pequeña pausa y continuamos. Otro de los temas importantes que vamos a tratar en esta sesión, es el capítulo que refiere, o el título, subtítulo que refiere, subtítulo que refiere al derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan el derecho penal. El conjunto de normas que regulan el derecho penal. En cambio, el derecho subjetivo es esa facultad sancionadora que tiene el Estado. Esa facultad sancionadora que se le atribuye al Estado. Es la potestad sancionadora. Es el jus ponendi. Ese es el derecho subjetivo. Pero además del derecho subjetivo tiene la tarea de crear el derecho objetivo y aplicar el derecho objetivo. Crear el derecho objetivo y aplicar el derecho objetivo. De tal suerte entonces que cuando se refiere al derecho subjetivo se está refiriendo al derecho objetivo. En esta oportunidad voy a remitirme a tratar el derecho objetivo. El derecho subjetivo lo dejaremos para más adelante. ¿Qué es el derecho objetivo? Para poder entender el derecho objetivo, se parte de una definición que en su momento lo dio Paul List. Paul List decía que el derecho objetivo es el conjunto de reglas impuestas por el Estado que asocian al crimen como un supuesto de hecho y a las penas como una consecuencia jurídica. Este concepto resultó insuficiente. ¿Por qué? Por tres razones. La primera es que el derecho penal no solo ofrece penas, también ofrece medidas de seguridad. Y vemos que en el concepto de Paul List reconoce a las penas como una consecuencia jurídica. Entonces no comprende las medidas de seguridad. Otra de las razones, y que voy a hacer una pausa aquí para explicar de una forma más amplia por qué se cambia este concepto, por qué resulta insuficiente el concepto, es que Paul List decía son reglas jurídicas, conjunto de reglas jurídicas impuestas o establecidas por el Estado. Esto es, conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado. Estas reglas jurídicas se las reconocía como tal, en sentido estricto, reglas en sentido estricto, ¿verdad? Conjunto de reglas jurídicas en un sentido estricto. Pues estas reglas en sentido estricto no reconocían a lo que se conoce como la norma primaria y la norma secundaria. En alguna otra oportunidad de tiempo pasado, que yo me había referido a sí mismo en una conferencia a la Fiscalía, habíamos hablado al respecto de la diferencia que existe entre una norma con estructura de principio y la norma con estructura de regla. Decíamos que la norma con estructura de principio es la Constitución y la norma con estructura de regla pues es el Código Penal. Obviamente esas normas que hacen parte del derecho penal en su parte especial, esas normas que comportan un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, esas son las reglas. Esa norma que hace parte del derecho penal en su parte especial, que contiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, tiene que ser interpretada pensando en dos normas, en dirección hacia dos normas. ¿Cuál? Una norma primaria y una norma secundaria. Cuando nosotros damos lectura a cualquier articulado que describe tipos penales, que dice que matar a una persona tiene una pena de 10 o 8 años por decirlo, verificamos claramente el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. En ese caso, ese texto, que es un texto legal, es un enunciado jurídico, ¿verdad?, es el que se le conoce como norma primaria. ¿Y por qué? Porque la norma primaria tiene como destinatario el juez, es una norma sancionadora, está creada para el juez para que el juez sancione. Y la pregunta es, ¿dónde está la norma
la norma que se dirige al juez es una norma secundaria, ¿sí? En cambio, la norma primaria es una deducción de la norma secundaria. Esa norma primaria es prohibitiva y esa norma primaria es la que se dirige o tiene como destinatario el ciudadano. Es él el que tiene que respetar el derecho a la vida. Esa es la voluntad normativa. Cuando dice la norma secundaria, el que matare a otra persona tiene una sanción de 10 o 15 años, automáticamente es una norma sancionadora, pero de esa norma sancionadora dirigida al juez se infiere la norma primaria. Ahí hay una voluntad jurídica, hay una voluntad normativa, y la voluntad normativa es de que el ciudadano entienda el mensaje que está prohibido matar. Esa es la norma primaria. Pues como hemos visto entonces, el concepto de von List no reconocía que había una norma dirigida hacia el ciudadano. Cuando decía el conjunto de reglas establecidas por el Estado, se refería a ese conjunto de reglas sancionadoras y no una norma dirigida hacia el ciudadano, esa norma primaria. Y otra de las razones por las cuales este concepto no está reconocido, el concepto de von List, es que el derecho penal, no solamente el derecho penal, no olvidemos que cuando estamos refiriendo a la expresión derecho penal, sin esclarecer que sea derecho subjetivo, automáticamente estamos refiriéndonos al derecho objetivo. Cuando utilizo la expresión derecho penal, estoy refiriéndome al derecho objetivo. Bien, entonces el concepto del derecho penal de von List también era insuficiente. ¿Por qué? Porque el derecho penal no solamente reconoce reglas jurídicas, sino también reconoce valoraciones, ¿verdad? Principios, valoraciones y principios que no contiene este principio, que no contiene este concepto. Bien, ahora vamos a pasar a analizar un concepto rápido respecto de las penas y las medidas de seguridad que considero que también es muy importante. ¿Qué es la pena? La pena es un mal con el que amenaza el derecho penal para el caso que se irrogue, que se establezca, ¿verdad?, una conducta que se reconozca como un delito. Esa es la pena, es un mal que amenaza el derecho penal, que amenaza con imponer el derecho penal para el caso que se establezca, que se reconozca, que se crea, que se irrogue una conducta reconocida como un derecho penal, como un delito, perdón. Esa es la pena, un mal que amenaza el derecho penal, un mal que amenaza imponer el derecho penal para el evento que se concrete una conducta reconocida como un delito. Bien. Aquí cabe una discusión. Se podría discutir si la pena obedece a una tesis retributiva o una tesis preventiva. La retribución y la prevención lo trataremos más adelante, pero de aquello voy a adelantar un poco lo que es la retribución y un poco lo que es la prevención, pese a que ya lo hice en el principio y que creo que no es muy necesario volver a hacerlo. La retribución responde al imperativo categórico, a la pena se le asigna la función de administrar justicia. La retribución. La prevención, en cambio, lo que hace es evitar que se cometan delitos, evitar que se cometan, previene la comisión de delitos. La prevención mira hacia el futuro, la retribución mira hacia el pasado, mira hacia atrás. Bien. Podría discutirse si la pena se sostiene a una de estas tesis, o bien retributiva o preventiva. Pero lo que no puede discutirse es que la aplicación de la pena es un mal que asocia en cuanto tal mal al cometimiento del delito. Es un mal que asocia en cuanto tal mal al cometimiento de un delito. Ya sea porque aplicando este mal se cree que se hace justicia, o ya sea porque mediante la imposición de la amenaza se fortalece la disuasión del cometimiento de delitos. ¿Sí? Esto en cuanto a la pena.
Vamos a analizar ahora rápidamente las medidas de seguridad. Hay dos temas muy importantes, como lo dije yo y como lo vengo diciendo, mi exposición me estoy alimentando en la doctrina española, de la cual se ha nutrido la norma, se ha fortalecido el principio de legalidad, sustantivo y administrativo penal. La doctrina española es la que he tomado para el caso. Hay dos figuras muy importantes que se discuten y que se analizan en las medidas de seguridad, es decir, las medidas predelictuales y las medidas postdelictuales. Las medidas predelictuales son aquellas que lo que pretenden es evitar el cometimiento del delito, es decir, actúan antes de que se cometa el delito. El ejemplo es la deshabituación del drogadicto que manifiesta tendencia a delinquir. A este hay que ponerle una sanción antes de que delinca. Basta que demuestre esa tendencia a delinquir, basta que demuestre la tendencia a delinquir para imponer una pena. Estas medidas fueron reconocidas de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución, como todos lo sabemos,